Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Mucho se ha dicho sobre la recuperación de los pacientes COVID. Actualmente son 143.000 peruanos los que se han recuperado de este virus y muchos de ellos habiendo pasado días y noches enteras en el área de cuidados intensivos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, el actor y nuestro gran amigo Paul Gastelo, que está con nosotros en Francamente y va a compartir justamente sus experiencias luego de haber pasado por esta enfermedad del COVID-19 sobre la vida después de la UCI. Bienvenido, Paul. No, muchas gracias por la invitación, Natalia, Javier. Un gusto estar en este programa. Bueno, Paul, Sí. lo primero que quisiera yo preguntarte, porque en todas estas entrevistas que has tenido, ¿no? Mientras todos estábamos muy atentos a lo que te ocurría, mencionaste algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque en el Ujú. saber popular, digamos lo que sabemos de esta enfermedad, el peligro está en la UCI y una vez que sales ya uno está mejor, pero tú mencionabas sobre que también hay un peligro luego de la UCI. ¿Cuál es ese peligro después de la UCI? Claro, lo que pasa es que yo he pasado por el proceso del entubamiento, ¿no? Que es que te asisten con una máquina o con un respirador artificial, ¿no? No sé cómo es exactamente porque literalmente estás muerto y están haciendo este proceso tan fuerte, tan invasivo. Entonces, cuando vuelves de eso, la verdad que vuelves como si tuvieras un derrame, porque yo no podía ni hablar, ni caminar, ni agarrar un lápiz. Entonces, lo que vino a continuación fue una etapa de frustración horrible en el que viene una rehabilitación, ¿no? Que se va dando gradualmente. Eh, es eso, ¿no? Ujú. O sea, yo te puedo contar lo que pasó cuando desperté y lo que viene, y esa etapa para mí ha sido sumamente fuerte porque era como estar en un sanatorio de enfermos mentales en realidad, porque uno va recuperando poco a poco la conciencia de lo que ha pasado y además es Mm. consciente de que de verdad no puedes caminar, no puedes hablar, mi voz había cambiado. Para poder meterte el tubo por la tráquea te amarran las cuerdas vocales, ¿no? Imagínate. Efectivamente, te quería preguntar sobre el proceso porque tú has declarado que el doctor te dijo, ahora ya todo depende de ti. Es decir, en la UCI dependía de, digamos, del respirador, pero saliendo de ahí, todo depende de ti. ¿A qué se refería y cómo lo entendiste tú? Sí, bueno, en la UCI en realidad depende de si tu organismo aguanta o no. Por eso mucha gente yo creo que no pasa este proceso porque o tiene una enfermedad preestablecida o está con mucho Ujú. sobrepeso o tiene una edad muy avanzada. A mí dice el doctor que lo que me jugó a favor es que no tenía una enfermedad preestablecida y no estaba tan mayor. Mm. Sí tenía sobrepeso. Pero ya pasando esta etapa, digamos, uy, la libraste, depende de ti, me lo dijo, porque yo, por ejemplo, creo que en mi, digamos, cuando ya empecé a tomar conciencia me puse un poco bloqueador, no ayudaba mucho porque estaba muy frustrado. Yo sentía que había una neurona mía que me recordaba que yo era actor, entonces te imaginas cuando el doctor me habla y yo le contesto con una voz que no era la mía y hablando como en ruso, entonces era como, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Entonces uno empieza a sentir que se va a quedar así toda la vida y entonces sientes como, Mm. pero si voy a vivir y voy a vivir así, no tiene sentido esto, ¿no? Eh, O sea, pero es desconectado de la realmente realidad un provocante. poco. Claro, sí, porque yo he tenido alucinaciones, he tenido días de insomnio. Yo normalmente en la vida me duermo rápido, pero me tenían que dar pastillas para dormir. Y bueno, tienes tanto tiempo para pensar, mirar el techo y hacerte 40.000 preguntas, pero es un momento que depende de uno, digo, porque creo que ahí viene la parte anímica, pues, ¿no? O sea, al verte tan destruido, Mm. prácticamente te han inducido al coma o te han inducido a un coma, que uno está destruido, ¿no? Tanto químico, tanto fármaco, Claro. tanta cosas que te han puesto, ¿no? Y una pregunta para entender, Paul, ¿esto que te ha ocurrido a ti le ocurre a muchos pacientes y el peligro es únicamente emocional o esta emocionalidad puede terminar afectando la salud y una persona después de la UCI de pronto puede fallecer o puede venir una crisis Sí, grave de puede salud? recaer. Yo no sé exactamente si puede llegar a ponerse tan grave, pero sí puede alargar el proceso de recuperación, ¿no? A mí me contaba una Ok. enfermera, cuando yo ya estaba más lúcido,
que hay gente que pasaba a piso después de UCI y podía quedarse hospitalizada 15 días porque simplemente no avanzaba por estar deprimida, ¿no? O sea, yo los últimos Ujú. 4 días que estuve en la clínica ya en piso, avancé muy rápido, pero porque yo ya había cambiado el chip. Me quedé pensando, claro, es definitivamente un proceso, ¿no? O sea, del coma, el desfase con la realidad, hasta la conciencia de las limitaciones, pero hay como un proceso hacia la conciencia, pero has mencionado que has tenido alucinaciones, digamos, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de alucinaciones se te podían presentar Que en ves ese cosas, momento? es como una pesadilla. Por ejemplo, una cosa que a mí me pasa cotidianamente es que yo normalmente no sueño, o sea, me duermo y me despierto. Mm, No he tenido mucha, digamos, práctica de tener sueños todos los días. No, y ahora era todos los días, en algún momento yo he visto, no sé, me he sentido como en un rito de sanación preincaico. Parece una película, ¿no? Ahora yo digo, esto veía en algún momento gente que me reflejaba la luz, pero desde unos espejos. Así como cuando estás en un quirófano y te ves reflejado en esta... Pero eran como espejos verticales. Yo, por eso digo, todo esto no sé si de verdad había unos espejos ahí me reflejaba en algún momento y era parte de una terapia o lo he alucinado, ¿no? En algún momento, por ejemplo, he tenido pesadillas, me he despertado en mi casa y he pensado, pucha, me escapé de la clínica. Y en algún momento yo me he visto corriendo por este parque donde vivo, yendo al carro, tratando de regresar a la clínica, pero cuando ya estaba muy ofuscado, me despertaba en la cama de la clínica. Y cosas así, ¿no? Que no tienen nada que claro, ver una cosa con otra, claro. era como una sucesión de imágenes que me imagino que se producían nuevamente por la cantidad de químicos que tenía yo, que me habían puesto, o porque estaba pues en una etapa Ujú, en que estaba buscando quizá mi cabeza imágenes concretas, ¿no? claro. Paul, Paul, pero Mm. también has mencionado, es una frase fuerte, ¿no? Esta de que al ver que de pronto has perdido tu voz y comienzas a pensar que eso va a afectar tu carrera como actor y dices, ¿qué sentido tiene la vida? Es decir, tú en ese estado comenzaste a cuestionarte el sentido de la vida. Sí, ¿Eso te había sí, yo sucedido tengo antes en tu clarísimo que vida? en O algún sea, momento incluso quise tirar la toalla, porque no, porque el avance es lento, pero tú no estás, digamos, no tienes conciencia de cuál es este proceso y que es normal y que se va a ir progresivamente todo regularizando, pero entonces en algún Claro. momento, cuando sientes que no avanzas mucho, este, yo sí tuve la sensación de que yo iba a tirar la toalla, de que ya no quería luchar, ¿no? Este, porque pasan además episodios incluso que tienen que ver en algún momento se me aflojó mucho el estómago o había comido todo el día, pero no había hecho ningún tipo de necesidad y estaba medio... O sea, todas estas cosas te empiezan a bajonear, pues, ¿no? Y Claro. sí, porque poco Pero a poco mira, va Paul, regresando como ya tu recuerdo, ¿no? yo estoy pensando que tú eres un motivador, ¿cierto? ¿No? Entonces debe haber sido como difícil confrontarte con la frustración que te hace sentir tanta impotencia, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Lograste motivarte a ti mismo? ¿Perdiste? La verdad es como un motivador sin Sí, motivación. O sea, sí. Hubo un ¿cómo primer fue eso? momento de automotivación, pero me motivaron varias cosas Ujú. porque creo también es que lo que pasa, ya cuando di cuenta qué es lo que había pasado, porque hasta recordé, me acordaba lo de la ambulancia, me acordaba lo de que me llevaban a un taxi y no me querían llevar. Esas eran los únicos últimos recuerdos que yo tengo, pero aparecieron. Y yo Mm, ya estaba más consciente, pero en la soledad de esta UCI, con tanto tiempo sin poder dormir y pensando, vino incluso mi fe, vino no sé, uno está siempre sujeto a... Yo no soy un religioso muy practicante, no soy de los que cumple, digamos, religiosamente, valga la redundancia, los ritos muy religiosos, ¿no? Pero sí soy alguien de fe y soy alguien sumamente espiritual, siempre he pensado que hay alguna fuerza superior que le llamamos Dios, de la que uno se sujeta, ¿no? Y, y además recordé pues, que mis otros hermanos estaban mal y estaba preocupado por ellos, ¿no? Y yo estaba totalmente aislado, entonces era pensar y pensar. Y ya cuando ya yo preguntaba, los médicos o alguna enfermera me dijo, siempre llaman y preguntan por ti, tranquilo.
estamos dando el informe, ¿no? No te preocupes, porque uno se siente medio abandonado, ¿no? Eh, pero claro, no tienes idea de lo que está pasando afuera, ¿no? Y quizá la familia misma no sabe que tú necesitas en ese momento justamente que como que te sostengan, ¿no? Anímicamente, porque no sabes muy bien Claro, cómo sí, ayudar. y Yo queremos, creo que queremos después que nos puedas contar, ¿no? Más adelante sobre este sostén de los demás. Han mencionado esto de que tú eres una persona de fe, ¿no? Alguien espiritual, no religioso. En ese momento donde estás con esa frustración, ¿cómo te sientes, cómo te sentías, hasta perdiendo el sentido de la vida? ¿Nos puedes contar un poco cómo era esa conversación con Dios, ¿no? ¿Qué le decías? ¿O qué sentías que te decía? ¿Qué te respondía? sí, como yo te decía, a mí me parece que la oración siempre es una cuestión personal. Siempre he sentido que esta conexión con un ser superior es un tema muy íntimo y muy personal. Eh, Quizá por eso de repente a veces no soy como muy, digamos, practicante de algunos ritos, ¿no? O sea, porque siento que a veces uno cree que la oración es esta letanía de tener que decir siempre la misma oración. Para mí es una conversación. Cuando ya estaba más consciente, digamos, primero estaba muy preocupado por los que estaban afuera, por mi familia, ¿no? Porque ya había recordado que mis hermanos estaban mal. Me pregunté a mí mismo si me estaba yendo, qué onda, ¿no? Cómo me iba, si quería irme tranquilo o no. Y fue bacán porque creo que eso me tranquilizó. Yo me respondí a mí mismo que yo no le había hecho daño a nadie, por lo menos no de manera consciente, y que había hecho lo que me había dado la gana siempre. O sea, siempre he trabajado en lo que he querido, he cumplido tantos sueños, he realizado tantas cosas con tanta pasión y se me ha permitido eso, si es que hay alguien que lo permite o no superior, entonces no tenía por qué irme mal, ¿no? Pero también al mismo tiempo, ya consciente, me venía como una especie de rebeldía y decía, no, pues, pero todavía no, porque estoy joven y no me quiero ir, ¿no? Claro, Mm. me llama mucho la atención, Paul, porque si comienzas a evaluar tu vida y de pronto ves que has hecho muchas cosas que siempre has hecho, como dices tú, lo que te ha dado la gana, puede salir una fuerza quizá de agradecimiento y ese agradecimiento Sí, sí, es una invitación para irte o sí. o una invitación para aferrarte a la vida. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa, pero sin olvidar que poco a poco vamos a volver a nuestras actividades, ¿no? Y por eso es que hoy más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud. Así que no olvides usar correctamente tu mascarilla, mantener la distancia y desinfectarte las manos frecuentemente, en el bus, en el banco, en el mercado y en todo lugar. Si nos cuidamos nosotros mismos, cuidaremos a los adultos mayores y a los más vulnerables. Pero mi salud por ti, por mí, por el Perú. Volvemos luego de la pausa. Seguimos aquí en Francamente, estamos con el actor y nuestro amigo Paul Gastelo luego de haberse recuperado del COVID-19 y nos estaba contando en el bloque anterior de cómo él había atravesado la frustración y hasta había cuestionado el sentido de su vida por lo difícil que es estar después de la UCI, por todo lo que tiene que recuperarse. Y luego de haber evaluado su vida, de pronto surge como esta energía de agradecimiento, o así lo interpreto yo, sobre todo lo que tú habías hecho, habías logrado. Entonces la pregunta que te hacía es, ¿el agradecimiento por todo lo logrado, por haber hecho lo que te ha dado la gana, es una invitación para irte en paz o más bien es un motivo para quedarte? Sí, yo creo que en realidad es para las dos cosas, porque por un lado, es como, bueno, en el fondo no me tengo que ir, digamos, mal de esta vida porque he hecho cosas, ¿no? Pero por otro lado también es tomar conciencia de que todavía falta y que estoy demasiado joven como para que esto quede ahí. Y además, lo que creo que más me anclaba era que estaba muy preocupado por mi familia, ¿no? Mi papá es un señor Claro. discapacitado, mis hermanos estaban mal y yo he sido, digamos, parte del sostén importante de mi familia y entonces era como, no es posible esto.
Pero yo te digo que quizá esto se da en un momento en el que yo estoy más frustrado porque en esta recuperación Mm, habían como recaídas, me ponía mal, no respondía bien a algo que me inyectaban y entonces empieza uno a sentir que ya está muy débil y yo sentía, pucha, esto tiene sentido, de repente es mejor irse, ¿no? O sea, es toda esta duda, ¿no? Porque es lo caso, uno está en una cama y vienen a su turno a ponerte vías, a hincarte el estómago, y yo creo que en algún momento hasta tuve la paranoia de que venían a hacerme daño, ¿no? Pero poco a mm, poco todo eso va cambiando porque empiezas a darte cuenta que en realidad te están haciendo esfuerzos para ayudarte, ¿no? Y ahí claro. yo quiero resaltar el valor importante que tienen los médicos y las enfermeras que paralelamente a su trabajo casi hacen una chamba de psicología con el paciente, porque cuando a mí me han visto Mm, así, ha venido a su turno, a veces una enfermera con un, digamos, estilo más maternal y otra un poco más severa, que me ha dicho, Paul, lo que tú has pasado no lo ha pasado nada. Hay gente que no lo pasa. Entonces, como diciendo, en realidad valora eso. Ya pasaste lo más difícil. claro. Ahora necesitamos simplemente que te recuperes y eso no solo depende de nosotros, depende también de ti. Entonces era como un zamaqueo, ¿no? Mm. Y yo iba entendiendo, ¿no? Yo les Ahora, agradezco muchísimo, sobre todo a este personal que se toma ese tiempito adicional para no solo venir a hincarte o darte un remedio, sino para hacerte tomar conciencia de cosas, ¿no? Paul, entonces en esta, digamos, lucha contra la frustración, ha habido un momento como de cambio de chip, ¿no? En la Ujú. mente, en el corazón, porque, a ver, sientes, es como esta conciencia de todo lo que estás perdiendo, las limitaciones que sientes, el miedo, el dolor, y de pronto algo pasa que empiezas eso, a ver ese tipo de señalamientos de la oportunidad que se te está presentando. ¿Cómo fue ese cambio de chip? Sí, yo creo que en primer lugar ese cambio de chip se da justamente por esta chamba que hacen los médicos, las enfermeras, de hacerte tomar conciencia Mm, que no te tienes que abandonar, que es un momento crucial en el que uno tiene que ser como muy proactivo en su recuperación, ¿no? ujú. Porque, por ejemplo, yo me molestaba porque no me dejaban ir yo solo al baño, pero yo no tenía conciencia de que yo no podía caminar, entonces no entendía por qué me lo prohibían, ¿no? Después te das cuenta, claro, ¿cómo voy a ir al baño si no puedo caminar? El día que me pararon para ya, ok, vamos a probar, no me pude sostener en pie, me tuvieron que tener una silla de ruedas. Entonces, claro, no es que me estaban fastidiando, no es que querían, incluso en algún momento Mm, yo creo que me han tenido de alguna manera que amarrar un poco porque, claro, el paciente puede no tener conciencia de eso y caerse de la cama, ¿no? Este, pero todo se va dando pues gradualmente, ¿no? Es que como cada día uno amanece ya con un poco más de lucidez, quizá todos los químicos y las cosas se van yendo, pues, ¿no? Como el efecto de la Ujú. anestesia. Paul, y una cosa que me gustaría saber, digamos, yo que he trabajado contigo, ¿no? Y que hemos hecho pues varios trabajos, una de tus Ujú. características es que tienes un extraordinario sentido del humor y que además tienes un sentido del humor ante situaciones trágicas y tu frase muy conocida es el fin, es el fin. Y siempre repetías, es el fin ante situaciones. Yo quería preguntarte, ¿qué ha pasado, qué pasó con tu sentido del humor mientras estabas ahí? Si también entre las cosas que habías perdido, también lo habías perdido y si en ese momento esa frase es el fin apareció, pero con un sentido un poquito más trágico. No, en la etapa en que he estado en UCI y en esta etapa de rehabilitación, no, ni siquiera la recordé. Yo los últimos 4 días recién, cuando ya me pasan a piso, tomo conciencia de otras cosas, incluso de esa frase, este, sí, porque adentro, no. Pero, claro, el sentido del humor, no sé, no sabría qué contestarte porque quizá yo podría definir que toda esta etapa de rehabilitación yo he estado como contemplativo, como filosófico, porque era demasiado tiempo para preguntarte y responderte, ¿no? Eh, por mm, ejemplo, yo le contaba, ya ahora, viéndolo desde afuera, siento que lo que me ha pasado es muy trágico, pero que tranquilamente podría ser muy gracioso. Porque una de las alucinaciones que creo que he tenido es que yo sentía que había un enfermero enano
y yo no estoy seguro si había o era mi distorsión, porque en algún momento dejé de verlo, era solo en la primera etapa, y yo como se turnaban y cambiaban y hacían guardias, qué sé yo, pero yo ahora me pongo a pensar, de repente era un duende, no sé, o sea, ahora ya todas estas cosas Es me más, parecen Paul, graciosas porque lo tengo clarísimo, ¿no? Sí. Es más, Paul, solamente para complementar eso, te cuento que yo que también he tenido mis en vivo y conversábamos contigo, con mis seguidores, nosotros decíamos, sabíamos que te ibas a recuperar y decíamos, cuando llegue el momento, va a ser un espectáculo stand-up comedy sobre lo que vivió, porque solo Paul es capaz de encontrar comedia en las situaciones más trágicas. Pero claro, es demasiado pronto, Seguramente evidentemente, también para verlo el sentido del es humor, verdad. pero ya me estás contando de los enanos. Por ejemplo, esto del rito de sanación incaico, yo decía, pero es locazo, ¿no? Era como estar haciendo la serie esta, El Gran Reto, no sé, digo, de repente en tu subconsciente empiezan a aparecer cosas que has hecho y aparecen ahí, ¿no? Yo creo que seguramente, a mí en la vida real el sentido del humor siempre me ha salvado de todo, ¿no? Quizá me ha aligerado las cosas, pero en ese momento, no sé, creo que me volvió, sí, en los últimos días. Eh, yo el penúltimo día al doctor le dije, ya totalmente cambiado el chip, le dije, doctor, yo de aquí voy a salir bailando como Michael Jackson, porque el doctor estaba contento de que veía cómo yo físicamente había avanzado tan rápido los últimos 4 días, ¿no? Porque ya estaba en terapia física, o sea, para que pueda caminar y para que me puedan dar de alta, ¿no? Y Ujú. entonces yo creo que ahí Pero sí, ya entonces, en los últimos días ya estuve recobrando eso, ¿no? Que había perdido también. pero quizás, o sea, hay como una progresión, ¿no? Del dolor, el miedo, la falta de esperanza, la recuperación de la esperanza, después de la conciencia, o sea, el humor probablemente está lejos, ¿no? Más bien estás como conectado contigo mismo, con tus pensamientos, con el Sí, sí, sentido de la sí. vida, pero también has mencionado con las personas, ¿no? O sea, el rol tan importante que han jugado los médicos y las enfermeras para que te recuperes. ¿Tú has mantenido, te acuerdas de ellos, sus nombres? ¿Has mantenido algún tipo de contacto con ellos, con estas personas que No, te pero sacaron sí, adelante? sí, los recuerdo muy bien, pero bueno, los nombres a veces en algún momento me lo han dicho, pues son varios porque rotan, ¿no? Claro. Me acuerdo que Bueno, había pero más allá del nombre, una ¿no? Digamos, es la persona. Alessandra, claro, que me decían, o había una señora que incluso, enfermera, que me contaba que ella venía desde muy lejos, ¿no? Y que estaba preocupada por sus hijos. Ya cuando yo ya estaba más lúcido, ya se daba la conversación, ¿no? Pero era como también Mm, para hablar yo también he sentido que había mucha necesidad de las enfermeras de hablar de su familia, porque claro. de verdad dejan a su familia muy lejos y no ven ni a sus hijos por estar haciendo guardias en estas clínicas, etcétera, y viven pensando cómo estará su familia, ¿no? Y por supuesto la familia está pensando cómo están ellos, ¿no? ¿Te Así de contaban esas manera historias, espontánea, de Paul? pronto una enfermera te contaba eso, ¿no? Y no sé, Wow. seguramente lo hacía también como parte de empatizar o de ver, mira, o sea, en realidad todos estamos sufriendo, esto es una cosa que a todos nos está golpeando de diferente manera, pero tú tienes que agradecer Ujú. que has tenido la suerte de pasar esta etapa tan difícil, ¿no? Eh, Sí. Creo que era un Son poco los por héroes eso, de la ¿no? vida cotidiana, ¿no? Sí, yo creo que son los soldados de esta guerra que nos ha tocado vivir Mm, y ahora les ha tocado a ellos, pues, ¿no? Y como cualquier soldado sabe que se preparó para la guerra bueno, solo tiene dos opciones, o acobardarse y huir o dar el pecho. Y creo que acá los grandes héroes son los que no están huyendo, los que están dando el pecho, aún con todo lo que eso significa arriesgar, ¿no? Lo que me impresiona, Paul, de todo lo que mencionas es que, digamos que en esta pandemia el foco pues está en la salud, ¿no? Física, ¿no? Porque hay una amenaza física, qué sé yo, pero la importancia de las emociones para tu recuperación, del elemento psicológico, claro, nosotros somos psicólogos, lo sabemos, pero no siempre todo el mundo lo tiene tan presente que al final depende de cómo manejas esto. Sí, es ¿Era algo que totalmente tú ya cierto. sabías, Paul, o algo que descubriste? No, bueno, sin ir muy lejos, yo creo que a mí me sobrevino esta crisis respiratoria por un tema más anímico que físico, porque yo ya tenía los síntomas, pero fui a llevar a mi hermano de emergencia a un hospital y eso me estresó muy mal.
lo dejé en oxígeno y con la esperanza de que hubiera una cama para que lo hospitalicen, y regresé a la casa de mi hermano a cuidar a mi otro hermano. Y yo siento que entré en trompo porque estaba asustado de que los tres estemos infectados, y mi hermana ya estaba asustada, entonces creo que eso me autopresionó y mis defensas deben haber bajado a cero, pues, y me sobrevino esta crisis. Yo sí creo que en mi caso particular el tema anímico me jugó en contra porque yo no fui lo suficientemente fuerte, más bien me autopresioné, ¿no? Y luego, obviamente, ya viene todo, como tú has dicho, el apoyo que van haciendo los médicos, las enfermeras a su turno, para ayudarte anímicamente, sobre todo, para que eso de alguna manera recaiga en tu recuperación física, ¿no? Y efectivamente, Paul, hay un montón de personas que han contribuido a tu recuperación, ¿no? Las enfermeras y los médicos que has mencionado, pero también ha habido una enorme red de soporte, muchísimo cariño de un montón de gente a nivel nacional, de colegas, en fin, de la que no hemos hablado aún, porque ese tema es enorme también, ¿no? Así que te comprometemos, por favor, para seguir en el programa de mañana con nosotros para contarnos, digamos, toda una segunda parte sobre tu experiencia. ¿Aceptas? Ya, claro, claro, encantado. Excelente, Muchas Paul. gracias. Muchas gracias. Me quedo inspirada, ¿no? Definitivamente, porque me puedo imaginar sentirme terriblemente como él, pero saber que llega un momento en el que mucho, mucho depende de uno y no asustarse de eso, ¿no? No sentirse culpable de que la depresión me está hundiendo, sino decir, ah, bueno, si yo pongo de mi parte y pongo el foco en la esperanza, realmente puedo fortalecer mi sistema inmune también, ¿no? Eso es clave y empoderador. Claro. Cómo las emociones afectan, fortalecen o debilitan el sistema inmune me parece una cosa impresionante. La magia del ser humano, ¿no? El poder que nos puede jugar a favor o en contra, y cómo los doctores, sabiendo eso, asumían también un rol de psicólogos, ¿no? Para levantar un poco el ánimo, para escuchar, para hacer reflexionar, que eso también me parece hermoso, porque encima que están a full atendiendo tantas emergencias, tomarse el tiempo para eso. Pero ahora vamos a quedarnos hasta aquí para continuar mañana, ¿no, Nati? Sí, así que hasta mañana en Francamente a las 10:30 de la noche. Chao.